con la presencia de Dios tan hermosa, la pastora Ivette. Pastora, un abrazo. De verdad que para mí es una honra y yo tomo cada palabra y sé que esa palabra profética que nosotros podemos decir a nuestros hijos la podemos ver hasta nuestra cuarta y quinta y mil generaciones. Porque cuando el Señor sella algo y cuando el Señor habla algo a nuestra familia, no importa la distancia ni lo que hagamos, se cumple la palabra de Dios por medio de una profecía. Y por eso yo creo que hoy, como decía mi amada Esther, a quien amo, a quien es mi amiga, a quien... Y se me salían las lágrimas hace unos minuticos porque yo decía, Señor, ¿cómo la oración de mi bisabuelo y el bisabuelo de Esther están ante el trono del Señor y están ante el trono de la gracia que decía que su generación le serviría al Señor? Por eso yo estoy aquí. No es por los títulos. Estaba escuchando ahorita el audio y decía, bueno, pero ¿y qué pasó ahí? Pero no son los títulos. ¿Sabe qué es lo único que garantiza que nosotros podamos ser verdaderamente diferentes? Es tener un corazón dispuesto y disponible. Y eso lo decía Esther hace unos minutos. Y también le doy gracias al Señor porque el Señor nos ha estado motivando y nos ha estado impulsando y nos ha estado llamando a que hablemos a la juventud también. Y una de las cosas que el Señor ha estado hablando en mi vida en estos tiempos es que no podemos callarnos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Que nada más y nada menos que entender que lo que Él ha hecho con nosotros, nosotros, como dice Habacuc 2:2, tenemos que escribirlo. Si escribimos la visión, si entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y ponemos en práctica lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, nos vamos a perder tiempo y vamos a estar enfocadas y nuestra palabra y lo que nosotros tenemos que decir lo vamos a decir sin herir, sin el dolor, pero sobre todo creyendo que el Señor es el que va a sazonar todas las cosas. Por eso la palabra profética, y me gustaba cuando la pastora Ivette decía que no es que sea perfecta. Una de las cosas, me oyen bien, ¿verdad? Háganme señas si hablo muy rápido, si me oyen bien. Ustedes me dicen, yo soy obediente, yo soy obediente. Y una de las cosas que el Señor ha estado hablando a mi vida en este tiempo es no hablar tanto, sino que mi huerto pueda expresar lo que yo no puedo decir con palabras. Entonces, cuando yo hablo y cuando yo me doy el permiso de abrir mis labios, pasa como dice en Jeremías, que esta boca que el Señor me dio a mí va a ser para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, como dice en la palabra, pero como en Jeremías dice, que en mi lengua está el poder para arrancar, para destruir, para derribar, pero para edificar y plantar. Y entonces yo voy a tener cuidado de lo que digo. Por eso, la palabra profética para mi casa, entendiendo que debe ser integrada, que debe ser sazonada, pero no me quiero adelantar porque quiero decirles que ese rol de profeta significa que yo lo que estoy diciendo es porque lo estoy creyendo. Ahora, no es estar lanzando predicciones sobre el futuro de la familia, ni estar diciendo con tono de misticismo, no, está muy distante a querer meter miedo con la palabra profética. Es simplemente que en la Biblia el corazón del profeta tenía que ser un comunicador fácilmente del corazón, de la verdad, de quien el Dios Todopoderoso le decía lo que debería decir. Es decir, es la persona que tiene la boca en el cielo, perdón, el oído en el cielo, pero la boca en la tierra. Ahora, ¿cuántas veces voy a hablar por primera persona o voy a hablar de mí? ¿Cuántas veces yo he tenido que decirle a mi hija, luego de darle una palabra no profética, pedirle perdón? Porque estoy distante a lo que el Señor me llamó para decirle, pero según mi reacción, según mi temperamento, según mi cansancio pudiera ser también, yo voy a reaccionar. Y en vez de dar una palabra profética, mi corazón lo que hace es distanciarse y no es lo que Dios quiere que yo haga.
Ahora, como palabra profética, y vuelvo a repetirlo, que la pastora Ivette decía, no es ser perfecta, es saber reconocer también cuando yo lo que estoy haciendo a mi papá no le gusta. Ahora, esto requiere de una dinámica mental, verbal y hasta emocional que yo tengo que alinearla según la palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. No existe otra palabra profética que sea tan infalible, que no se equivoca, que no se retracta a sí misma, sino que es una palabra que es netamente segura. Ahora, si me voy a la palabra, a lo que dice Romanos 12:2, yo no puedo amoldarme a este siglo, sino que tengo que transformarme. ¿Por qué? Porque sí, y esto es una palabra que yo he estado aplicándola a mi vida diciendo, desde que supe que iba a dar este tema, diciendo, ¿cómo hago yo para hablarle a los míos, a mis próximos o a mis prójimos, que es mi primer escenario, que es mi primer público, que se llama mi familia y mis hijos, con diferentes edades, en diferentes procesos, con diferentes personalidades, que yo le estoy creyendo a un Dios vivo y que más que hablarlo es manifestarlo? ¿Por qué? Porque nuestros hijos a la edad que tengan y nuestra vida y lo que hagamos, cada momento y cada etapa que ellos están viviendo es una etapa también diferente para nosotros como mamás. Pero qué hermoso es nuestro Dios que nos da la oportunidad a nosotros para nosotros poder hacer las cosas buenas y atrevernos. Y por eso el Señor trae al Ministerio de Mujer a Mujer para sanarnos primero a nosotras. Y en este tiempo tenemos que renovar nuestra mente, comprobar entonces así cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sabiendo cuál es la buena voluntad de Dios, entonces yo no me voy a escapar de hablar como Dios quiere que hable. Ahora, en Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Pastora o Johanne, ¿por qué tengo que nada más a la parte profética irme a mí? Amado, porque el primero que está atento a las palabras que decimos para tomarlo como legalidad de lo que yo digo a los míos es el enemigo. Y si yo digo una palabra negativa en contra de mi esposo, en contra de mis hijos y en contra de lo que yo hago o de la encomienda que Dios me ha entregado, entonces allí el enemigo va a decir, ah, pero tú dijiste esto a tu hija, que es una adoradora, a tu hijo, que es un adorador, le dijiste que tenía el cuarto desordenado y le dijiste que era X o lo descalificaste. Entonces, ahí es donde David, y me encanta David, porque David dice, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hablar bien, enséñame a expresarme, pon guarda en mis labios, que yo no hable por sandeces, como decimos. Es que yo pueda entender que Él es el único que puede llevar a mi espíritu y guiar a mi espíritu a una tierra de rectitud. ¿Cómo lo hace? Pues moldeando mi vida. En Juan 6:40 dice que la voluntad de mi papá es que yo lo modele, no es la habladera. Entonces él dice, crea, es decir, ten una buena vida aquí para que la tenga hasta la eternidad y confianza que Él me resucitará en el día final. Ahora, ¿qué confianza? Según lo que dice Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tengo, que puedo acercarme a Dios y pedir según la voluntad de Dios y Él me oye. Ahora, ¿qué voy a pedir yo como profeta a mi casa? ¿Qué voy a pedir yo a Dios como profeta de mis hijos? ¿Qué voy a pedirle yo como profeta como profeta de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para que revele y manifieste y muestre lo que Él ha hecho en mi vida? Amados, y nuestro primer escenario, nuestro primer público, que son nuestros hijos, muchas veces son crueles para decirnos las cosas. ¿Sí o no?
Nos dicen las cosas sin romper, nos dicen las cosas sin transparencia y nos duele muchas veces. Pero qué hermoso cuando nosotros vemos que mi familia está y que como mamá hay un orden jerárquico. El papá, y como decía la visión del Ministerio de Mujer a Mujer, nosotros no usurpamos los roles del padre como sacerdote, no. Pero yo tengo que saber entonces cuál es mi rol como mamá. Yo tengo que estar clara qué es lo que quiero como mamá. Puestos de acuerdo, papá y mamá, entonces nos damos cuenta que cada quien va a cumplir su función. Yo siempre tengo como jocosidad o digo que el hombre, por supuesto, mi esposo Pedro es la cabeza. Yo le digo a mis hijos eso. Su papá es la cabeza, pero la columna somos nosotras. Es más, el Señor nos hizo de las costillas para poder estar cerca de la cabeza, pero también es para poder estar armoniosamente cuidando y protegiendo las extremidades. Ahora, qué hermoso es cuando nosotros podemos traer armonía para que esas flechas que son nuestros hijos, que están en nuestras manos, que son tensadas para llegar a una dirección y a una distancia según la voluntad de Dios, yo tengo que estar clara. Ahora, ¿quién es la primera que tiene que evaluar? Y me gusta cuando la pastora decía hace unos minutos que hay dolor y existe dolor. Ahora, ¿en qué momento yo puedo evaluar desde qué emoción yo estoy hablándole a mis hijos? ¿Desde qué emoción yo estoy enseñándoles a mis hijos? ¿Le estoy enseñando desde el temor? ¿Le estoy enseñando desde la escasez? ¿Le estoy enseñando desde qué? Ahora, pero cuando yo entiendo que como profeta de la casa soy el eco de la voz de Dios para los míos, como dice Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor. El apóstol Raúl Ávila, un pastor de aquí de Venezuela, él dice, nosotros llega un momento que tenemos que obligar a nuestros hijos a entrar en la gracia. Claro. Y parte de ser profeta es decirle, sí, tiene 17 años, tiene 15, no quiere ir a la iglesia, pero mientras vive en esta casa, se hace conforme a lo que ya nosotros como papá y mamá establecimos para ti. Y aunque no quieras ir a la iglesia, pues tú obedeces. Y ya, ay, es que no puedo porque me pueden decir, mire, puede decir lo que sea, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo profetizo y la pastora decía, paséate por tu casa, eleva tus manos, habla, profetiza, di. Amado, y tenemos en la palabra de Dios ejemplos de mujeres que hicieron grandes cosas como profeta. Ahí está Miriam, la hermana de Moisés, una mujer que cuando pasó y pasaron por camino seco con paredes de agua a los lados, ella pudo cantar y decir, echó a la mar los carros del faro, sacó su pandero, profetizó por lo que había ocurrido. Pero si nos vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que esa misma expresión de alabanza y esa misma alabanza desbordada, esa misma alabanza extravagante, es la misma alabanza que vamos a tener ante el trono de la gracia en la eternidad. Apocalipsis 15:3 lo dice. Ahora, nos damos cuenta cómo por la emoción que nosotros tenemos, por la gratitud que nosotros podemos tener, vemos que eso irrumpe hasta la eternidad. Y Salmos 139 dice que ya fue escrito en un libro todas las cosas que vamos a hacer y vamos a andar. Esther decía en la oración inicial que ya fue escrita en la eternidad esta actividad de hoy y hoy se está materializando. Amada, y qué hermoso que hay acciones concretas, y yo lo nombré como 4 acciones. 4 acciones concretas para que tú y yo seamos profetas de nuestra casa. Yo no sé si usted está tomando nota, pero yo quiero decirle la primera. Dice, instruir con la verdad de Dios y no desde mi experiencia. Mis hijos no tienen por qué repetir patrones que repitieron mis abuelos, que repitieron mis padres y que repetí yo.
Si yo conocí la escasez, entonces mis hijos no la van a conocer porque mayor es el que está en ellos, pero yo estoy enfocada a que mis hijos crean que hay una verdad y la verdad los hace libre y se llama Jesucristo, no religión. Y una de las cosas, como decía mi pastora, y mi pastor lo puede corroborar, como hija de pastores, ¿cuántos daños se nos ha hecho por etiquetas, por patrones, por conducta, por ignorancia muchas veces? Pero tan bello Dios que nos da oportunidad para poder instruir con verdad de Dios y no con mi propia sabiduría. No repetir estos patrones, no hacerlo, es cuando yo puedo entonces preguntar desde el amor y tener tranquilidad y paz para yo poder hacer mis propios ajustes. El profeta primero debe poner en práctica lo que Dios ya está diciendo. Y la palabra profética más segura la tenemos y es nuestra Biblia. Cuando usted y yo abrimos la palabra, cuando usted y yo decimos que hay que hacerlo de forma constante, hay que hacerlo de forma natural, no basada en esas emociones que se reprimen muchas veces. No según mi sistema y según mi sapiencia, lo que yo puedo saber. No, es según el sistema de Dios, la forma de Dios. Y no tiene que ser imitado de otro. Amado, en la palabra, en Deuteronomio 6, 6 y 7, dice, y estas palabras yo te mando hoy, que estarán sobre tu corazón, en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, en la calle, caminando, al acostarte y al levantarte. Ahora, yo tengo que declarar y tengo que determinar y tengo que hacerlo práctica, pero ¿cómo lo voy a hacer? Fastidioso. Con una correa al lado. Nadie quiere aprender bajo presión. Aprendemos más desde la visualización. Ahora, cuando nosotros lo hacemos con nuestros hijos pequeños, qué rico es cuando nos acostamos y ellos pueden decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Chévere. Pero qué bello es cuando nuestros propios hijos nos dicen, mamá, estuve de guardia en la universidad, en el hospital y llegó un hombre que por un accidente de moto, ¿cómo se llama? Casi se le imputó ¿cómo se dice? El brazo. Mamá, yo no quedó otra cosa que ponerme a orar. Amado, eso determina que en los momentos más difíciles de ellos puedan entender que hay un Dios que les va a responder, que les va a dar la agilidad, que van a tener una fe audaz, que van a poder hablar de Dios, que no van a tener miedo al sistema, porque el sistema está tan corrompido que todo es lo más rápido. Cuando nuestros hijos, si nosotros profetizamos y decimos, tú tienes que orar, tú tienes que clamar, tú tienes que decirle a otros las cosas que Dios ha hecho contigo, entonces no van a tener pena de orar por alguien que no es su familia y que puedan reconocer que Dios es el único sanador. Amado, y qué hermoso es cuando tú y yo entonces somos intercesores. O acción concreta número 2. No podemos dejar de orar por nuestros hijos. No podemos dejar de orar y de rodearlos en nuestra oración, porque será como lazos de amor que los está rodeando. Y entonces los profetas nos damos cuenta desde la antigüedad que funcionaban y su rol o su función principal era interceder, era estar orando intensamente por el pueblo para pedir perdón por sus errores y rogar protección. Amados, y tú y yo tenemos ese rol por nuestros hijos. Ninguna arma forjada contra nuestros hijos lo puede tocar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos.
Que cada vez que salgan diga, 2 ángeles están a tu alrededor. ¿Y sabes cuáles ángeles son? El ángel de la misericordia y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los defiende y no los hace caer. El ángel de la misericordia y el ángel de cuidado. Ahora sí hay ángeles protectores, pero están con los brazos cruzados esperando que nosotras profeticemos. Aún por nuestros esposos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamadas a levantar un altar de adoración por lo que ellos necesitan y quieren, por nuestros esposos. En Salmo 28, como ese cántico gradual que dice, para que la familia y el hogar sobre la confianza en Dios pueda bendecir nuestra descendencia. En el versículo 3 dice, y nos compara con una vid que lleva frutos, y nuestro huerto habla más que nuestras palabras. Entonces, somos quienes interceden por los nuestros. ¿Por qué estamos intercediendo? Interceder por nuestros hijos es decirle, como dice Job 1:9, a los varones. Yo se lo decía a Juan, a mi hijo. Mira, Juan, cada vez que lo dejaba en el colegio, en el liceo, y en la universidad también le decía, mira, tú eres Rito, Rita, le decía yo. Acuérdate de Rita. Y él al comienzo, hasta que después se lo aprendió. Job 1:9, 1:1, perdón, que dice que él es un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, si yo creo y yo profetizo sobre mi hijo varón, que es un hombre recto, un hombre íntegro, R de recto, I de íntegro, T de temeroso de Dios y A de apartado del mal, esa regla mnemotécnica, ese acróstico, yo entonces cada vez que le diga Rita, él va a acordarse de que él no se manda. Porque es un hombre recto, un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, cuando yo lo hago y la palabra, que es rema, lo hago logo y lo hago que él sea su identidad, amadas, qué fácil es decirle al Señor, Señor, sí podemos. Porque no se mandan. Y la cuarta acción concreta le puse edificar, exhortar y consolar. Lo que dice la palabra de Dios. Si mi palabra profética no lleva estas 3 cualidades y estas 3 características, no es palabra profética. ¿Por qué? Porque toda palabra profética debe llevar consuelo, edificación y exhortación. Ahora, Pablo enseña ahí en el Nuevo Testamento de qué se trata ese regalo de profetizar. No había misterios ocultos, sino usar la palabra para construir, que es edificar, es ayudarlos a crecer. Amados, y perdón, estos días hablaba con un joven que su mamá cuando estuvo grave, cuando yo estaba lactando a mi hijo mayor, yo me iba al hospital y lo lactaba a él. Es como un hijo de leche, le decimos aquí en Venezuela. Y él, un hijo que el Señor me dio, pues, él se llama Carlos, pero yo le decía Moisés. Su mamá, bueno, en esa oportunidad estaba muy grave en el hospital y yo iba para el hospital a darle lactancia al bebé, pues estaba recién nacido. Y yo le decía a él, decía, mira, hijo, la importancia de crecer es cuando tú te das permiso para evaluarte. Es cuando tú dices, ¿cómo lo estoy haciendo? Ahora, ayudarlos a crecer es acompañarlos, ayudarlos a crecer y cuesta quitarse la respuesta de mamá para un momento en donde necesitan solamente que los escuchemos. Y ahí yo le decía al Espíritu Santo, ayúdame y pon guarda en mis labios para que yo no responda como yo quiero como mamá, sino que yo pueda decirle, pero tú estás llamado para cosas grandes.
Y cada vez que tú y yo le decimos a eso, entonces viene la exhortación. Y según la palabra etimológica de exhortación, es sentarse en las piernas a la persona para enseñarle con amor. Ahora, cada vez que tú y yo exhortamos, es animarlo a que se corrijan desde el amor. Ahora, hablando con una psiquiatra amiga, me decía, pero increíble, muchas veces desde el amor cometemos errores. ¿Cómo así? Si el amor echa fuera el temor y el amor es Dios. Sí, pero cuando hacemos el amor tóxico, un amor que no es como el que Dios quiere, es cuando queremos evitarle las cosas y los procesos a la gente. Mi esposo predicaba el domingo y decía, pero es que los cristianos vivimos de proceso en proceso. Sí, pero cuando yo entiendo que me sacó del pozo cenagoso, me dio vestidura, cambio mi manera de pensar, no voy a volver a caer en el mismo pozo, sino que voy a poder crecer y voy a poder animar a otros que sí se puede agarrarse del Señor. Ahora, el rumbo con amor, cuando se equivocan, ayudándolos, es cuando ellos pueden entonces tomar sus decisiones, pero no con Johannes, sino en Cristo Jesús. No desde la religión, sino desde el amor. Ahora, entonces, ¿para qué consolar? Porque traer paz en los momentos difíciles es consolar. Y muchas veces un abrazo habla más que 1000 palabras. Muchas veces, y Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza abra a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, cuando tú y yo lo hacemos por la guianza del Espíritu Santo, ahí es donde viene el cambio y ahí es donde viene el hacerlo bien. Como cuarta acción, tengo que entonces ser ejemplo. Amada, sin congruencia. Y un amigo nos enseñaba hace un tiempo ponía la mano en la frente, ponía la mano en el estómago, gruencia, es que desde lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón, yo voy a hablar con mis acciones. Ahora, ¿cuántas veces hablamos desde la incongruencia? No se puede hablar, tener el teléfono en la mesa y soy la primera que cuando está hablando mi hijo, yo estoy hablando escribiendo en el teléfono. Estoy hablando de Johannes. Cualquier casualidad es mera coincidencia. Estoy hablando de Johannes. Amado, pero qué hermoso es mi Padre Celestial, que nos da opción y nos da oportunidad de un nuevo comienzo. Ahora, dar el ejemplo con coherencia y con congruencia es lo que hace que tú y yo seamos profetas. Un profeta cuya vida no coincida con su mensaje es catalogado como falso. Y en la Biblia encontramos a las profetas, pero también encontramos a los falsos profetas. Hubo una oportunidad que alguien muy cercano a mí, su mamá la mamá estaba muy enferma y por ahí desfilaron cualquier cantidad de profetas diciendo que el Señor la levantaba, que el Señor la levantaba, que el Señor la levantaba. Y la persona murió. Y el hijo hacía esta pregunta: ¿por qué profetizaban y por qué me llenaban de esperanza? ¿Qué hace uno? ¿Qué podía decir uno? ¿Qué puede decir uno? Hay una esperanza viva y esa esperanza no avergüenza. Pero la voluntad de Dios es la que debemos pedir y orar. Porque la voluntad de Dios es lo que hace que sea agradable y perfecto y no sea bajo mis emociones. Ahora, cuando hay congruencia, yo no voy a orar desde la emoción, sino que voy a orar desde la revelación. Y cuando nuestros ojos hay iluminación de la palabra, porque es lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino, es una roca
es un arma defensiva y ofensiva cuando yo alabo al Señor y hablo desde la alabanza. Entonces es que yo comienzo a decir que las acciones que yo predico y que yo hablo tienen relación. Ahora, en el hogar, las acciones predican más que una palabra. Cuando, por ejemplo, amadas, les confieso, a mí no me gusta cocinar. A mí me gusta fregar los trastes, los corotos, como decimos en Venezuela. Mi esposo le encanta cocinar. Cuando yo hacía algo o cocinaba, yo lo hacía como que no me gustaba mucho. Pero cuando yo comencé a hacerlo para el Señor, como dice en Primera de Corintios 14:16, que dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, cambiamos nuestra manera de ver las cosas y a quién le servimos. Entonces, dependiendo de las acciones que yo hago, yo le decía a mi hija, mi amor, porque habían venido unos amiguitos, unos compañeros de la universidad, y yo le estaba haciendo la cena y no sé qué. Y yo le dije, esta es la demostración de amor, le decía ella a sus amigos. La demostración de mi mamá de amor es hacer una arepa. Y yo me reía porque yo digo, ¿cómo nuestros hijos conocen y saben que lo que a nosotros nos cuesta, lo hacemos desde el amor o por amor? Y cada vez que tú y yo hacemos algo y es reflejado, esa palabra profética habla más que lo que nosotros podamos estar diciendo. Ahora, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no me he engañado yo diciendo, hago esto y no lo hago? Amados, y hoy es un día para profetizar, quizás escribiendo, como decía la pastora, poniendo en orden nuestros pensamientos, profetizando en qué estoy pensando, dándome la orden, porque pueden revolotear los pensamientos, pero lo voy a dejar que se aniden. Ahora, yo no quiero engañar a los míos. ¿Cómo es entonces mi expresión que no puedo controlar? Hazte esta pregunta. ¿Cómo es mi expresión cuando las cosas no salen aparentemente, y abro comillas, como supuestamente yo lo quería? ¿Me frustro? ¿Culpo a otros? ¿Señalo la debilidad? ¿Cómo reacciono ante una acción no esperada en uno de los míos? Nos hacemos esta pregunta. ¿Puedo reconocer que me equivoco? ¿Puedo pedir perdón cuando me equivoco? Amados, cuesta. 4 preguntas. Tuve la osadía, yo no sé si usted lo ha hecho, amadas del Señor. Si usted en algún momento le ha preguntado a sus hijos qué le gustaría que ellos, usted le pregunta a ellos, qué le gustaría que usted cambie. Perdón. Tuve la osadía de preguntarlo. Mire, agarre una tacita de té, prepárese psicológicamente, emocionalmente. Cuando tienen de esos 19, 20 años, cuando son niños también, y le van a decir de la forma más transparente, y ahí usted va a tener que decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Amados, pero nos cuesta y estamos piloto automático queriendo corregir, corregir, corregir. Pero ¿quién nos corrige a nosotras? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está aquí y usa a mi hijo de 8 años que acaba de cumplir,
Entonces yo no voy a ver que es el niño de 8 años, sino que el Espíritu Santo de Dios lo toma él para redarguirme a mí. Amadas, y ser profeta de nuestra casa, tenemos que primero profetizar sobre nuestra vida. Comenzamos por nosotras. Por eso en Mateo 13:57, él nos advierte que no hay profeta, como decía la pastora también, que lo citó, no hay profeta en su propia tierra ni en su casa. Es decir, a veces el lograr o el lugar donde es más difícil ser escuchado es en nuestra propia familia, porque conoce nuestros defectos, conoce nuestras debilidades y por eso muchas veces el profeta en la casa no lo va a ganar con autoridad o por querer gritar o por querer imponerse, sino sirviendo, amando y mostrando una vida que ha sido transformada por Dios. Ahora, transformada en el perdón, recordándome que el Espíritu Santo está dispuesto a convencerme de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de todo lo malo. De justicia, todo aquello que requiere de fe. ¿Qué cosas hay en tu vida y en mi vida que requiere fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y de juicio, porque es esa obra redentora que me trasladó, que me dice, Johannes, tú eres salva y tú eres esto porque yo te di, porque yo soy tu Dios, porque yo te proveo, porque yo soy el hacedor de maravillas. Ahora, esto trae equilibrio, trae perdón y trae nuevos comienzos. ¿Para qué? Para primero evaluar mi corazón, examinarme ese examen del espejo. No sé si lo han escuchado en alguna oportunidad. Es que antes de abrir la boca, Jesús me invita a hacer una pausa. Mateo 7:3-5 dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu próximo? ¿Por qué estás atento? ¿Por qué estás atento de cuando tu esposo se equivoca? Cuando tú también te equivocas, Johannes. Cuando tienes que sacarte la cabilla, como decimos aquí en Venezuela. Ahora, ¿por qué siempre es más fácil con otro? Pero cuando profetizamos y vemos hacia adentro, hacemos esa mirada reintrospectiva, o sea, que solamente yo con el Espíritu Santo, ahí me doy cuenta, wow, cuánto necesito de Dios. Amado, y qué hermoso es entonces poder hacer ajustes. Hoy quiero pedirles, amada, que usted pueda hoy respirar y decir, Señor, yo quiero, antes de dar respuesta, primero evaluar. ¿Para qué? Para yo poder, como segunda opción, tener un tono correcto, que esté sazonado de mansedumbre y de empatía. Se me olvidó cuando tenía 15 años. Le puedo echar muchos cuentos míos. ¿Ah? Se me olvidó cuando me enamoré. Se me olvidó. Ah, pero como mamá, queremos echarle tierrita muchas veces. Estoy hablando de Johannes, ¿oyeron? No sé ustedes, quizá a usted no le pase. Pero se nos olvidó. Mire, yo era tan tremenda aquí entre nosotras que yo le decía a mi mamá cuando me iba a pegar, yo, ay, mamá, pégame rápido para que deje la bladera. Ay, Dios mío, a mí un hijo de eso me dice así y ay, debo pegar grito. Pero ¿sabes lo que es que? Imagínate lo tremenda que era yo. Ay, mamá, no, pégame rápido, le decía. Y yo ahora digo, Dios mío, mis hijos son unos santos, porque yo era tremendísima. Pero qué hermoso es cuando ahora yo puedo decir, papá, pero con cuánto amor, con cuánta empatía. Y amados, yo estoy hablando desde ahora, desde la óptica como hija. ¿Cuántas veces me he equivocado y he recibido de este gordito que se llama papá mío?
Un abrazo. Está bien, hija. Tú puedes volver a comenzar. No puede olvidárseme a mí cuántas veces he sido perdonada. Eso es profetizar también. Es hablar desde la empatía y es hablar desde la mansedumbre. Porque si yo le añado a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y termino con ese afecto fraternal y termino en el amor, me doy cuenta que hay unos escalones que yo tengo que ir subiendo día a día. Ahora, ¿sabe cuánto daño ha hecho la legalidad, el legalismo, perdón? El no te pongas, el no hagas, el no, 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 no. Y simplemente ese espíritu de superioridad moral. Yo lo hago bien, tú lo haces mal. Hay una expresión que escuchaba estos días que decía, y punto, ese punto anulante. Es como yo diga y ya. Oye, abre el compás de escuchar a tus hijos, a los que están en tu casa, para ver cómo otra forma puede ser también, para que haya orden en la sala, para que no sea yo la única que doble la ropa, sino que me puedan ayudar como equipo. Ahora, si alguno, dice la palabra en Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, oye, trátalo con mansedumbre, restáuralo. Ahora, estos tres filtros que habla en Efesios 4:29, ya estoy a punto de terminar, ¿qué necesario es? Tres filtros. ¿Cuáles son estos tres filtros? Y si me ayuda alguien, por favor, ahí a buscar Efesios 4:29. Bueno, yo estoy buscando aquí. Puede abrir su micrófono un momentito y me lo lee. No me pongo brava, gracias. Estos tres filtros son el ABC para que profeticemos perfecto. Dice Efesios 4:29. Ay, se me escapó porque lo tengo en el teléfono. Ah, aquí voy otra vez, ya voy. Estamos en directo. Dice, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Es decir, hay tres cosas. Primero, tiene que ser buena. Lo que voy a decir es cierto, es real o es una opinión mía. Dos, es necesaria. Es el momento adecuado para decirle a mi hija algo que puede dar pena. Es el momento necesario, es el momento oportuno para que yo profetice sobre ello. ¿Qué es profetizar? Es hablar desde el corazón de Dios para los nuestros. Y tres, edifica. Mis palabras van a construir o van a derribar. Amados, y yo he tomado últimamente la buena idea de salir del lugar. Digo, ya vengo, voy al baño. Ahí el de 8 años no me puede perseguir. No va a estar mamá, 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 mamá. No, es porque voy a mi privacidad. Para yo poder pensar y poder decir lo que yo estoy diciendo vale la pena para la edad de mis hijos. Amados, y estoy hablando como que soy la única y esto es para todas las edades. Nuestros hijos dependiendo su edad. Tú eres la responsable y está en tus manos. Y yo te invito a que pongas tu mano así por un momento. Amén. Y tú puedas comenzar a estirar como que fuera una flecha. Porque tus hijos están Amén. siendo pensados por lo que tu palabra está diciendo. La Amén. distancia y la distancia y el objetivo certero que ellos van a tener va a ser por lo que tú estés profetizando.
Yo le Amén. invito ahorita en este momento a que tú puedas decirle al Señor en esta noche, Espíritu Santo, yo te invito a que ores. No quiero dirigir tu oración. Solamente quiero que tú puedas hablar con tu Espíritu Santo que está allí contigo, que no te ridiculiza, que no te hace ninguna palabra que te pueda sentirse abochornada. Ese Espíritu Santo que puede redarguirnos, que lo hace, que nos convence. El Espíritu Santo que está contigo y que está conmigo, que hoy nos está diciendo, puedes profetizar. Desde lo más natural, desde lo más simple, desde lo más auténtico y desde lo más espontáneo, sin poner etiquetas, sin hacerlo de una forma que otros lo han hecho. No, simplemente abrazando desde el amor y diciendo, yo profetizo en el nombre de Jesús que desde el vientre de que yo te tenía en mi vientre, tu embrión vieron los ojos de Dios. Y todo lo para lo cual tú viniste a la tierra se cumple. Le podemos profetizar al desorden y decir, hasta aquí no hay más desorden. Que podamos profetizar que no tiene por qué perderse lo que Dios no quiere que se pierda. En el nombre poderoso de Jesús, hoy es una noche de nuevas decisiones y de escribir lo que Él quiere mostrarte. No desde la religión ni desde la comparación, porque tú eres hechura perfecta de Dios.